cual es una pena, porque el vestuario, el ambiente, además está rodada en Versalles propiamente, para que se rodara allí. No puedo decir que sea recomendación plena, es interesante, sin duda. Aquí estamos hablando de 25 horas. Esta es una imagen de la propia serie, con la reina a la izquierda, bueno, la más mayor diría, no sé si es izquierda o mi derecha, sí, y a mi derecha, yo la tengo a la izquierda, que la reina era la hija de Felipe IV. Esto muchas veces no es muy sabido. Felipe IV es el del cuadro de las Meninas de Velázquez. La persona que hay allí en ese cuadro, la infanta Margarita, era hermana, pero también hay otros cuadros de la reina francesa. Con lo cual, nuestro actual rey, que esto es bastante curioso y no es tan sabido, no se dice tanto, es descendiente a la vez de los Borbones y de los Austrias. Hablo del rey español, lógicamente, ya se ve porque por un lado es descendiente directo de Luis XIV y por otro lado es descendiente de Felipe IV, que como sabemos es descendiente a su vez de Felipe III y Felipe II. Felipe IV ya estamos en los Austrias menores. Bueno, pues aquí tenemos a la reina, al otro lado, en la otra esquina está la hermana de su hermano, la mujer de su hermano, el hermano del rey era homosexual, abiertamente homosexual, sí, lo hacía la corte. Y su amante más famosa, Madame de Montespan, es la otra persona que aparece aquí en la imagen. Toda la corte estaba muy relacionada con la ópera y con las óperas de Louis, por la pasión del rey, que lógicamente pues, tenía que seguir los demás. Y si se fue el rey a Versalles, una de las razones era para disfrutar de todas sus amantes con mayor intimidad, sin tanto ruido, sin tanto cotilleo, y por otra parte para poder disfrutar de un teatro de ópera que hubiera hecho él ahí para las obras concretamente de Louis. Esta es otra serie sobre Luis XIV, más histórica, en ese sentido mejor que la de Versalles, y a mí particularmente me gusta porque esta sí que tiene la música de Louis todo el tiempo, y como dice la propia serie, es música original. Bien, aparece Luis XIV, bailando, o sea, y está bien interesante, sin duda. Y tenemos la obra más conocida de Louis, de Bourgeois, Gentilhomme, que la hace con Molière además, porque esta era una época en la que Louis y Molière, un poco más mayor Molière que Louis, y un poco más mayor Louis que el rey, 6 años más. En esta época Louis y Molière colaboraron, de tal manera que Molière hacía los textos y Louis ponía música, o simplemente había una parte cantada, una parte bailada y otra parte en la que era puro texto. Esta es una de las mejores obras que tiene Louis. Hay DVDs en la plataforma Medici, que es francesa además. Está genial, una representación estupenda de más de 3 horas. Y ahora pasamos a Molière, porque lógicamente tiene relación con Louis, porque, como he dicho, trabajaban juntos durante mucho tiempo, muchos años estuvieron trabajando juntos, y hay varias óperas o comédie ballet, llamamos, en el sentido ópera se puede considerar general. Esta es una película, Las aventuras amorosas del joven Molière, que, como su título refleja, hace referencia a la relación de Molière con una de las mujeres diversas de su vida. La película está muy bien hecha, tiene muy buen ritmo, muy ágil, es interesante de ver. No voy a decir que es una obra excepcional, pero es interesante de ver. Y este es un clásico del cine francés, es una película sobre Molière, muy larga, 4 horas 15 minutos, en dos partes. Una primera parte que hace referencia a su juventud, y una segunda parte donde ya Molière ya es famoso, porque viene del rey, al rey le encanta, y habla de la relación con Louis, la relación con el rey. Para mi gusto un poco lenta, es un poco como cine de autor, no tengo nada en contra del cine de autor, o sea, esta calificación quizá no sea demasiado correcta, pero casi el cine experimental apenas hay diálogos, todo imagen, se habla muy poco, se entiende, se sigue bien, porque es toda la vida de Molière, es fácil de seguir, hay imágenes preciosas sin duda, pero no diría que es una película de referencia o que uno le vuelva loco verla 10 veces. Y aquí tenemos a Strauss, a Jan y Naxos. ¿Qué tiene que ver Strauss? Puede decir que tiene que ver este genial compositor alemán del siglo XX, uno de los 5 grandes de la historia de la música. Pues porque en Ariel y Naxos, en la versión original de Strauss, coge el texto de Molière, de Le Bourgeois Gentilhomme, en la primera parte.
con lo cual lo hace en alemán, pero partiendo del texto exacto de Molière. Por eso he traído aquí una de las obras maestras de la ópera alemana. Bien, y ahora vamos a dar un pequeño salto. Farinelli, que dejamos ya a Luis XIV. Es poco sabido que Luis XV no era hijo de Luis XIV, no era ni siquiera nieto de Luis XIV, era bisnieto de Luis XIV, nada menos. Es decir, que tenemos ahí un salto. El salto se produce simplemente porque entonces se moría mucho más la gente que ahora. Entonces muere su hijo, muere su nieto, y el nuevo rey de Francia será Luis XV. Pero antes, otro nieto de Luis XIV, y esto tiene una relación muy estrecha con nuestro país, es el rey Felipe V. Felipe V era nieto de Luis XIV, y a partir de ahí, de la entrada de Felipe V, ya todos los Borbones siguen en sucesión directa. Bueno, cuando he dicho nuestro país, me refiero a España en el que estamos. Todos los Borbones ya siguen en sucesión directa, bien, pues, a las interrupciones que procede, la Primera República, la Segunda República, etcétera, la de Saboya, además, bien, todo esto es muy sabido. Pero lo cierto es que hay una correlación directa que parte de Luis XIV. ¿Y qué tiene que ver aquí Farinelli? Diréis, bueno, ¿y Farinelli? ¿Qué pinta aquí Farinelli? Esta película, que es preciosa, es otra joya, también del mismo autor, no, director, es la palabra correcta, que digo autor porque realmente es genial, que Le Roi d'Ans, Gérard Corbière. Farinelli castrato. Pues porque Farinelli, aunque en este periodo, la película no se centra en ese periodo, Farinelli estuvo 20 años en España y cantaba para Felipe V, y al parecer le consolaba de sus depresiones y de lo mal que lo pasaba y de sus graves tristezas, porque era un hombre bastante desequilibrado, que decidió también coger agua a punto, y luego volvió a coger porque se murió su hijo. En fin, tampoco viene aquí la versión de la historia de los españoles ahora, pero sí que procede porque es Farinelli concretamente, es un personaje histórico que era un castrado. Como que sabes que los castrados eran cantantes que eran jóvenes, con 11, 12, 13 años, les cortaban el miembro viril y entonces se les quedaba una voz mixta, femenina, que no era masculina, por supuesto, una auténtica brutalidad, pero bueno, pues aquí tenemos a Farinelli. Y damos el salto a Luis XV después de esta breve interrupción, porque cuando nombran a Felipe V tras la guerra de sucesión rey de España, ya no puede ser rey de Francia, claro, que le hubiera tocado, o sea, se ha quedado con el premio menor, porque entonces ya España ya no era lo que había sido en el siglo anterior, Felipe II, Carlos I. Y entonces entramos en Luis XV. Y esta imagen, no hay una película sobre Luis XV específica, pero bueno, o mejor dicho, sí que la hay, porque es esta. Esta es una película de más de 3 horas que se llama Madame de Pompadour, en donde tenéis en el centro a Madame de Pompadour, la famosa amante de Luis XV, luego está Luis XV y la señora mayor, que es su esposa, que lógicamente, pues como pasaba con estos reyes, se aburren de la esposa muy pronto, en cuanto les hacen bebés, se aburren, y a partir de ahí pues cogen amantes muchísimo más jóvenes. Y Madame de Pompadour tiene una relación específica con la música, volvemos a la mezcla historia, música, porque si Luis XIV había sido un fanático de Lully, Madame de Pompadour es una fanática de las artes en general y de la música en particular, y más concretamente de Rameau, que Rameau es el siguiente compositor que toca aquí. Rameau es un compositor francés del periodo de Luis XV, Lully de Luis XIV, que es verdaderamente genial. Rameau está a la altura de Händel, de Purcell en Inglaterra, de Vivaldi en Italia, no a la altura de Bach, porque Bach juega en otra categoría, ya está en una división de honor, pero es uno de los grandes compositores de la historia, a pesar de que no sea tan conocido como otros. Y tiene unas óperas fabulosas, de las cuales Madame de Pompadour se encargó ella de promocionar, porque a Luis XIV la música no le interesa. Lo que había sido Luis XV. Luis XIV controlaba todas las cosas, estaba encima del gobierno, de todo, controlaba sus relaciones también. Luis XV era más bobalicón, no sé si es la palabra correcta, y era Madame Pompadour, su amante, la que controlaba todo, y controlaba también la música. Bueno, fue Madame de Pompadour la que introdujo a Voltaire en la corte, y muchos dicen que eso ya fue porque las ideas de la Revolución Francesa ya estaban allí, en definitiva. No tardó mucho ya la Revolución Francesa, después de Luis XV, solo va Luis
ya está la traducción. Son muy pocos los reyes corporales en realidad. O sea, son todos los que acabo de mencionar. Son 5, no hay más. Hay luego, después de la revolución, muy brevemente, un periodo muy breve. Bien. Y esta copa que tiene que ver aquí, ahora una copa de champán, se ha equivocado y he puesto una copa de champán. Pues no me he equivocado, no he puesto una copa de champán. He puesto la copa de champán porque se cuenta en la historia, pues se supone que es cierto, que Luis XIV, que tenía una auténtica obsesión con las mujeres, diseñó la primera copa de champán en virtud de los pechos de Madame de Pompadour. Y entonces, desde entonces, vienen pues lo que las copas de champán. No sé si esto es real o no, pero está por ahí. Sí, bueno, sí, Se dice eso, se dice mucho, se cuenta mucho, está muy escrito en muchos sitios, o sea que se supone que será verdad. Habría que estudiar un poco más si realmente había copas de champán antes o no, pero en fin, tampoco es mi especialidad la historia. ¿Y aquí qué tiene que ver la lotería? De esto la lotería ya sí que no, ahora sí que se ha equivocado. Pues no, tampoco me he equivocado con la lotería. Porque graciosamente la historia de la lotería está en relación con una representación que hubo de ópera, precisamente en Versalles, representación de ópera a la que acude el famoso Casanova. Casanova, el gran conquistador, muy famoso. Está en la representación de la ópera, está también Madame de Pompadour, está el rey, y tras la representación le explica a Madame de Pompadour la idea que él tiene de hacer una lotería, de hacer una lotería, y la lotería la inventó el señor Casanova, y fue Francia el primero que, y Casanova ganó un montón de dinero por la lotería, no jugando, sino